Bien, eh, buenas tardes para todos los presentes que se conectaron a esta reunión. El motivo de este webinar es darles a conocer los productos de APSA Express que se estarán manejando en este año para la línea de Hoffman en lo que es gabinetes y climatización. Estos productos cambiaron para este año. Anteriormente se utilizaban los gabinetes de la familia M, ahora cambiamos a gabinetes de la familia ISC. Para darle un poco de contexto a esta reunión, les explicamos APSA Express es una iniciativa del grupo APSA en la que le damos la garantía de que todos los productos que están promocionados bajo esta iniciativa tendrán van a estar disponibles, van a estar siempre en stock y van a ser entregados de manera rápida. Dentro de los productos que entran en la iniciativa de APSA Express, se encuentran los gabinetes de montaje a muro, pueden ser en acero inoxidable o en acero al carbón, cajas de conexión, estas pueden ser de acero inoxidable, acero al carbón, armarios autosoportados. Anteriormente manejamos los paquetes de ProLine, ahora se van a estar manejando los paquetes de la línea IEC. Para comenzar un poco con todos los productos que se integran a lo que es la iniciativa de APSA Express, iniciamos con lo que son las cajas de conexión. Estas cajas de conexión las vamos a tener disponibles desde una altura de 150 milímetros a 400 milímetros, con un ancho de 150 a 800 milímetros y con profundidades hasta 120 milímetros. Estas cajas de conexión las tendremos disponibles en acero al carbón y en acero inoxidable. Las de acero al carbón vienen pintadas en color gris, el RAL 7035, y las puertas son atornillables desmontables. Se tiene una opción que se puede agregar adicional a instalar bisagras, y estos productos son fabricados en láminas de calibre 18. Dentro de los grados de protección que cumplen estas cajas de conexión, las de acero al carbón cumplen NEMA 4 y las de acero inoxidable cumplen con NEMA 4X, con IP66. El empaque de la puerta es de poliuretano inyectado, lo cual nos garantiza la mayor protección contra el polvo y salpicaduras de agua. Estas cajas de conexión, sus números de parte van a ser muy peculiares, ya que inician con la letra STB. Posteriormente van implícitas las dimensiones. Para este ejemplo, el gabinete es de 20 por 20 por 1,20, entonces su número de parte sería 20-20-12. Para las cajas de conexión en acero inoxidable, se identificarían porque llevarían un doble S al inicio, que es acero inoxidable en inglés, y también va acompañado de sus dimensiones. Para este ejemplo, pues se tiene para la caja de acero inoxidable de 20 por 30 por 120 profundo, su número aparte sería SSTB 203012. Para los gabinetes de montaje en pared de puerta sencilla, vamos a tener disponibles en acero al carbón y en acero inoxidable, ambos gabinetes con grado de protección NEMA 4 para acero al carbón y NEMA 4X para acero inoxidable. Y los gabinetes que son de acero al carbón vendrán en color gris RAL 7035. Las puertas vienen con bisagra
Toda esta familia de gabinetes IEC viene con la platina incluida y son fabricados en calibres 18, 16 y 14 según sus dimensiones. Estos gabinetes los vamos a tener ambos en alturas de hasta 1200, en anchos hasta 800 milímetros y profundidades hasta 400. Ambos cumplen con NEMA 4 y NEMA 4X para acero inoxidable y vienen con protección en la puerta de poliuretano inyectado para proteger nuestros equipos del ingreso de partículas de polvo y salpicaduras de agua. En lo que son gabinetes de acero inoxidable, la altura viene más amplia referente a los gabinetes de acero al carbón. En estos vamos a tener con alturas hasta 1400 milímetros, en anchos de hasta 800 milímetros y en profundidades de hasta 400 milímetros. Para gabinetes murales de doble puerta que vamos a incluir también en la iniciativa de APSA Express, vamos a tener gabinetes disponibles en acero al carbón y en acero inoxidable con su grado de protección NEMA 12 y el IP55. Los de acero al carbón vendrán en color gris RAL 7035 y las puertas dobles vienen traslapadas con bisagra. Solamente una puerta es la que trae chapa. Estos gabinetes vendrán con la platina incluida y fabricados en calibres 18, 16 y 14 según sus dimensiones. Estos gabinetes de acero al carbón los vamos a tener en una altura de hasta 1400, en unas dimensiones de ancho desde 800 a 1200 y con profundidades desde 210 milímetros hasta 300 milímetros. En acero inoxidable, la altura es reducida solamente hasta 1000. El ancho va a estar contenido entre 1000 y 1200 milímetros y en profundidades de 210 milímetros a 300 milímetros. Armarios modulares autosoportados. Anteriormente teníamos los armarios de la familia Proline. Ahora vamos a tener los armarios autosoportados de la familia ISC. Estos armarios modulares autosoportados tienen la peculiaridad que se están fabricando en Reynosa, Tamaulipas, por lo que van a tener un precio más competitivo en el mercado y vamos a tener disponibilidad de materiales con menor tiempo de entrega, ya que van a estar en territorio nacional. Estos gabinetes autosoportados cumplen con los grados de protección de NEMA 12 e IP55 y vienen con el acabado pintado color RAL 7035. En acero inoxidable vienen en calibre 304, incluso los zoclos que van en el piso también vienen con acero inoxidable. Los de acero al carbón vienen con opción hacer los NEMA 4X y P66 y los de acero inoxidable vienen con la opción de hacer los NEMA 4X y P66. Entonces esto nos da más versatilidad para ofrecer esta línea de productos que vamos a tener nosotros de stock en almacén. Estos los podemos ofrecer con puerta sencilla o con puerta doble. Los componentes que van a integrar a estos armarios autosoportados son el frame, que es el esqueleto del gabinete. También debemos de incluir lo que son las tapas laterales, las argollas de carga y lo que es el zoclo. Entonces, nosotros para elaborar una propuesta debemos de incluir
los números de parte de todos los componentes que formarían lo que es el gabinete. Esta nueva familia de gabinetes IEC los vamos a tener en una puerta desde 1800 a 2200 milímetros en puerta sencilla y con las mismas dimensiones en gabinetes doble puerta. En anchos, gabinetes de una puerta desde 500 milímetros a 1000 milímetros y en doble puerta con dimensiones desde 800 a 1600. En profundidades van a venir los de una puerta en 400, 500, 600 y 800. Y en doble puerta los vamos a tener disponibles desde 400 milímetros, 500, 600 y 800 milímetros de profundidad. Como lo comentaba hace un momento, para nosotros elaborar una propuesta, debemos de incluir todos los componentes que configuran lo que es el gabinete. Por ejemplo, en la partida número 1 tendríamos lo que es el frame o gabinete. Para este caso, el ejemplo es en un gabinete de 2000 por 800 de frente y 500 de profundo, en el cual incluiríamos una pieza que es el número de parte del frame. En tapas laterales, el número de parte viene en conjunto de las dos piezas. Entonces tendríamos que incluir en la cotización una pieza. En zoclo viene dividido en dos partes. Para este caso vendría lo que es el zoclo frontal y posterior. Incluiríamos una pieza. Y para los zoclos laterales, que es el izquierdo y derecho, el número de parte viene contenido por las dos piezas, pero se cotiza una sola pieza como número de parte. En las argollas de carga, físicamente vienen las 4 piezas, pero solamente cotizaríamos el conjunto de una pieza. Esto es solamente un ejemplo de cómo iría elaborada una cotización de un gabinete autosoportado de la línea IEC. Para los gabinetes de doble puerta, cuando quieramos unir 2 o más frame, tendríamos que incluir los kits de unión, tanto superior, el kit de unión de refuerzo, la placa intermedia de unión entre los paneles y el kit de ángulos de carga. Toda esta configuración elaborarían un gabinete autosoportado unido a otro gabinete. Esto con el fin de ir creciendo o cuando las dimensiones que nos piden a nosotros en el mercado pues exceden las dimensiones que tenemos disponibles para entregar a una pieza. Bien, entonces para hacer un resumen de armarios modulares autosoportados, vamos a tener de acero al carbón con puerta simple, vamos a tener de acero al carbón de puerta doble. También vamos a tener en disponibilidad de APSA Express las tapas laterales para ambos gabinetes. Vamos a tener disponibilidad de zoclos en altura de 100 milímetros o 10 centímetros hasta 20 centímetros o 200 milímetros. Y vamos a contar con las argollas de carga para izaje de los gabinetes. También vamos a tener en nuestros almacenes dentro de la iniciativa de APSA Express todos los accesorios para unir estos gabinetes, como son los dispositivos de elevación, los brackets de unión, los brackets para unir esquinas y placas de montaje por si es necesario montar una o más platinas en las paredes laterales del gabinete. Para lo que es la iniciativa de climatización, sabemos que todos los fabricantes de componentes
electrónicos y eléctricos establecen la temperatura de operación en condiciones ideales. Nosotros tenemos como antecedente que por cada 10 grados de temperatura que se tenga dentro de un gabinete eléctrico, el equipo se degrada un año de vida útil menos aproximadamente. ¿Qué quiere decir? Si, por ejemplo, un fabricante de un variador, un fabricante de un arrancador suave o de un CPU de un PLC establece que la temperatura de operación ideal de ese componente es, digamos, 35 grados y nosotros dentro de nuestro gabinete tenemos temperatura mayor a 45 grados, pues ya no tendríamos funcionando en condiciones óptimas nuestros equipos. Es por eso que en la iniciativa dentro de Apps Express incluimos lo que es sistemas de ventilación necesarias para el funcionamiento óptimo de nuestros equipos y sistemas de refrigeración. Dentro de los sistemas de ventilación que vamos a tener disponibles este año en la iniciativa de Apps Express, vamos a tener los abanicos en medida NEMA 4, en medida NEMA 6 y en medida NEMA 10. En dimensiones de milímetros, pues serían de 105 por 105, de 14.8 por 14.8 y de 250 por 250. Todos estos que tenemos en iniciativa de Apps Express los vamos a tener en 110 volts de corriente alterna. Si sus clientes o sus necesidades son otras, por ejemplo, alimentaciones de 24 volts, de 220 o hasta 440 volts, también los tenemos disponibles, solamente serían bajo tiempo de entrega. También vamos a tener disponible dentro de Apps Express lo que son las rejillas de salida de aire. Estas rejillas vienen en las mismas dimensiones que los abanicos y viene incluido lo que es el filtro o fieltro para proteger el ingreso de polvo o de partículas al gabinete. Las aplicaciones de estos ventiladores son en gabinetes para automatización industrial, montajes automotrices, en equipos de manipulación de paquetes, controles de procesos de alimentos y bebidas o en gabinetes de sistema de energía eólica. Estos abanicos, pues la verdad son muy versátiles. En donde no se recomienda utilizarlos es cuando va a estar expuesto a mucho polvo, van a estar a intemperie. Ahí se recomienda un sistema de ventilación cerrado, que serían los aires acondicionados. Eh, Estos aires acondicionados los vamos a tener de stock en capacidades de enfriamiento de 800 BTUs, 4000 BTUs, 6000 BTUs, 8000 y 12,000 BTUs. Los aires que vamos a tener disponibles dentro de la iniciativa de Apps Express vienen dados en la capacidad de enfriamiento o de watts. Entonces, para nosotros conocer qué equipo de climatización es el ideal para nuestro gabinete, debemos de conocer la generación de calor que tenemos en nuestros gabinetes y para eso es muy fácil. Solamente necesitamos conocer qué tipo de componentes tiene dentro de sus gabinetes para hacer el cálculo de generación de calor. Referente a ese cálculo, pues ya se selecciona el aire acondicionado ideal para su aplicación. Dentro estas aplicaciones de aires acondicionados son utilizados en la industria de automatización, en equipos para telecomunicaciones, sistemas de tratamiento de aguas residuales, equipo de manejo de paquetes, sistemas de seguridad y defensa y estos aires acondicionados cumplen con todas las clasificaciones de UL
y tienen protección NEMA 12, 3R y 4X opcional. Los gabinetes que son para exterior cumplen con IP56 y los aires acondicionados que son para interior cumplen con IP34. Hasta este momento serían los productos que estaríamos manejando nosotros dentro de la iniciativa de APSA Express. Si tienen alguna duda o comentario, favor de levantar su mano para habilitarles el micrófono y atender sus comentarios. Ok, claro que sí. Antes de pasar a ver si hay dudas o tienen algún comentario, por aquí en su pantalla están apareciendo dos preguntas, las cuales les agradecemos mucho nos ayuden a responder. Esto con el objetivo de que si quieren tener más información acerca de alguna de estas soluciones, ya sea pues de precios o fichas técnicas, etcétera, por favor indíquenos para ponernos en contacto con ustedes, tanto el equipo de ventas como los especialistas de Grupo APSA. Y por aquí, bueno, mientras esperamos nos ayuden a contestar estas dos preguntas, tenemos la mano levantada de Ricardo Ramírez. ¿Ya está habilitado tu micrófono, Ricardo? Ok, hay que... Bueno, ¿sí Okay. me escuchan? Sí, te escuchamos, Ricardo. Sí, adelante. Hola, ¿qué tal, ingeniero? Muy buenas tardes. Antes que nada, gracias por su presentación muy completa. Y tengo nada más unas breves preguntas. Sí. La primera comentó de que por cada 10 grados adicionales en la temperatura ambiente de los equipos electrónicos, tenemos el dato de que se pueden degradar un año de vida útil, ¿no? La pregunta sería nada más, ¿de dónde puedo obtener una referencia de ese dato, fuente o artículo? Digo, más que nada para justificarlo con los clientes, ¿no? Decirles, ¿sabes qué? Mira, está sustentado bajo este artículo o esta norma o no sé, bajo alguna fuente que tenga, ingeniero, para confirmar ese dato. Muy bien. Mira, ese dato yo lo obtengo, no sé si tengas acceso a lo que son los manuales de los variadores de la marca Rodwell en el apartado donde viene los weight o pérdida de energía. Ahí es donde te indica cuánto es la generación de calor, te indica cuál es la temperatura de operación óptima y la vida útil. Y vienen en esos manuales de usuario, vienen ejercicios de que te dicen si lo manejas a 35 grados, la vida útil son 10 años. Si lo manejas a 45, la vida útil son X cantidad de años. Eso sí varía dependiendo el equipo y el fabricante. Pero en los equipos de la marca Rodwell sí viene implícito en el manual del usuario. Ah, de acuerdo. Muy amable, gracias. Eso ya lo anoté. Muy Y bien. otra duda que tengo es como tal la temperatura que se debe de considerar interna en el caso de algún equipo. En el caso de los variadores entiendo que queda muy claro que en los manuales se explica, ¿no? Cuál es la temperatura óptima. Pero si yo tengo, por ejemplo, un gabinete donde tengo módulos de entradas y salidas, ¿no? Normales de control, los cuales nada más tengo el dato de la temperatura mínima y máxima en la que el módulo puede trabajar, sin embargo no me hace referencia a una temperatura óptima. Entonces, ahí por ejemplo, ¿qué podría considerar cuando no tengo una temperatura óptima o equipos, ¿no? Que me pidan una temperatura óptima? Muy Estoy bien. un poco, perdón, Inge, y sé que muchos recomiendan 35 grados y 30 35 grados, pero yo encontré una referencia normativa acerca de temperaturas permitidas en los dispositivos electrónicos industriales, ¿no? Y es la IEC 60943 y me habla de un valor de 40 grados centígrados. ¿Ese valor lo puedo considerar para los cálculos como temperatura máxima interna?
Bueno, aquí los valores de condiciones de operación, la norma establece un valor, pero cada fabricante tiene diferencias en sus valores. Por ejemplo, yo hago mención a los equipos de Rodwell, que en su mayoría todos vienen a temperatura de operación óptima de 35 grados. Cuando no sabemos o no tenemos el dato de cuánto es la generación de calor, nosotros les pedimos a nuestros clientes que hagan el ejercicio de mantener cerrado el gabinete durante 10 minutos y que con la ayuda de un termómetro, pirómetro o en el mejor de los casos, si tienen una cámara térmica, que hagan el ejercicio de abrir el gabinete y tomar la temperatura interna en su valor máximo, o sea, en cuanto abren las puertas. Ya con ese valor, nosotros podemos sacar la diferencia de lo que es el valor interno del gabinete y el valor de la temperatura ambiente y calcular la generación de calor dentro del gabinete para poder sugerir un aire acondicionado. Entonces, cuando no tengan el dato de lo que es el cálculo de generación de calor, pues sí tenemos que hacer este tipo de ejercicios para calcularlo. De acuerdo, muy, muy amable, Inge. Y la última pregunta, yo tengo siempre esa duda o incertidumbre. Por ejemplo, si estamos hablando de mantener una temperatura óptima de 35 grados, y cuando tengo más que nada dispositivos electrónicos, ahí, por ejemplo, nada más me quedaría la duda. Normalmente nosotros, cuando hacemos alguna integración de proyectos, consideramos normalmente módulos remotos para, por ejemplo, colocamos un pequeño tablerito de, no sé, 80 por 80 por 30, donde está instalado un módulo para recibir señales digitales, ¿no? De Entonces, entradas y salidas. exactamente, pero nada más, no tengo yo como tal contactores o variadores, ¿no? Sí. Entonces, manteniendo este principio, pues obviamente como los módulos generan una temperatura, no sé, digo, trabajan mayor a 35, al menos en el tablerito va a haber 40 grados. Ahí, por ejemplo, simplemente con el uso de un ventilador sería suficiente, ¿verdad? No siempre necesito mantener esa temperatura a 35 grados o puede estar variando. Sí, no sé si Bueno, aquí dependería de cuál es la zona donde se va a instalar. Por ejemplo, tenemos el dato de que acá en el norte, lo que son los estados de Sonora, Chihuahua, en Baja California, en ciudades como Mexicali, que llegamos a 50 grados, pues a lo mejor ahí sí se recomienda ponerle al gabinete un ventilador para inyectarle flujo de aire y una rejilla para extraer la generación de calor. Eh, Tenemos el dato de lo que es en el Bajío, que las temperaturas de operación ambiente fluctúan entre los 20 y los 30 grados como máximo. Ahí simplemente se recomienda poner una rejilla para la generación del calor salga de forma natural. Entonces ahí sí tenemos que aplicar el criterio de dónde lo estaríamos instalando. de acuerdo, muchas gracias. Ya nada más son dos últimas preguntas que tengo. La penúltima es, normalmente cuando nosotros seleccionamos los ventiladores, siempre consideramos un filtro tanto en la parte de la inyección y un filtro en la parte de la extracción. Y la pregunta sería, ¿es necesario el filtro también en la parte de la extracción del aire del tablero? Digo, porque hago esta pregunta porque me he percatado en sitio que obviamente sin el filtro, que normalmente, pues como tal permite el flujo del aire, ¿no? Pero sí limita como tal a que saque cierta cantidad de aire, ¿no? A la intensidad de que está sacando el aire del tablero. Entonces, alguna vez algún cliente me cuestionó, oye, no le puedo quitar el filtro porque con el filtro aseguras más la recirculación del aire porque efectivamente la expulsión del aire pues lo hace más libre, ¿no? Y como tal, pues como es en la parte de la extracción, no tiene la probabilidad de que el polvo o partículas ingresen, ¿no? En esa parte, además de que la rejilla del ventilador tiene esa forma como en cascada, ¿no? Que aunque cayera polvo o tierra, la misma
forma de la cobertura del filtro hace que no cayera dentro del tablero, ¿no? Bien, para este caso te comento, como bien sabes, todos los abanicos vienen con un diseño o una capacidad de empuje de aire que se mide en CFMs, que es el flujo de aire que el abanico te puede proporcionar. Al igual la rejilla viene graduada en CFMs. Entonces, si colocas un abanico, voy a mover la presentación a lo que son los ventiladores. Si colocas un abanico que te generara físicamente, por ejemplo, 21 CFMs, lo que es la rejilla de salida o de extracción también debe de tener la misma capacidad. Estos cálculos están hechos cuando el abanico tiene el filtro y al igual para la rejilla de salida de aire cuando la rejilla tiene el filtro. Entonces el filtro en sí no te debe de afectar el caudal de CFMs por minuto. Este diseño de que la rejilla tenga también lo que es su filtro está pensado cuando tienen automatizado el funcionamiento del abanico. ¿Qué quiere decir? Dentro del gabinete que tengas un termostato y mientras la temperatura no llegue a ese set point que nosotros establezcamos, pues el abanico va a estar apagado y la generación de calor que se esté generando estaría saliendo de forma tan natural por la rejilla. Entonces se recomienda que sí tenga el filtro para en esos casos que el abanico no está prendido, que no ingresarán partículas de polvo o otro material que esté en el proceso. Perfecto, muchas gracias. Entonces, por ese comentario, ¿usted también recomendaría de que si yo en todos mis tableros tengo un termostato, esté ajustado al set point de 35 grados y aparte, bueno, este haría el control, ¿no? De que si yo tengo una temperatura ambiente, no sé, de 31 o 32 grados, al momento de superar la temperatura de 35 grados, automáticamente trabajaría el ventilador para estar regulando, ¿no? O en ese caso me lo recomendaría dejarlo siempre habilitado. Así es, se recomendaría mejor manejarlo por medio de un termostato para en temporadas de invierno, en temporadas donde no hace mucho calor, pues de que el abanico no esté trabajando de oquis y que disminuya su vida útil. Perfecto, muy amable. Y nada más mi última pregunta, que es más que nada una condición que tuvimos en un proyecto. Nosotros suministramos los tableros, ¿no?, a un cliente y sin embargo nos dimos cuenta que no sé por qué razón mantenimiento reemplazó el tipo de ventilador, pero al momento de instalarlo, nosotros normalmente lo que instalamos es el filtro en la parte inferior del lado izquierdo, viendo de frente el tablero, y el extractor colocamos el ventilador en la parte superior, el cual su función obviamente es extraer el aire caliente, ¿no? Entonces ahí mantenimiento cometió el error de invertir el ventilador, entonces lo que estaba haciendo era inyectar el aire frío por la parte superior. Ahí, Inge, ¿qué consideraciones o qué problemas podría haber tenido eso? Porque digo, después de que hicieron ellos ese cambio, unos meses después te reportaron algunos problemas en algunas tarjetas. Y bueno, yo estaba argumentando eso, ¿no? Que efectivamente no estaba haciendo bien el flujo o la extracción de aire caliente y prácticamente no se estaba saliendo, ¿no?, el aire caliente. Bien, como has de saber, todo principio de enfriamiento se basa de que el aire caliente tiende a subir en la superficie, el aire frío tiende a ser más denso. Al ellos cambiar lo que es el giro del abanico y en lugar de ponerlo como extractor, ponerlo a meter aire frío, lo único que se pudiera asumir es de que el aire caliente se está conteniendo dentro del gabinete y que el aire que está siendo empujado atrás hacia afuera por la rejilla, pues era el aire frío por ser el aire más denso. Y sí, a lo mejor puede ser muy posible que hayan tenido problemas a corto plazo por generación de calor dentro de ese gabinete. De acuerdo, muy amable, ingeniero, y serían todas mis preguntas. De antemano, gracias por sus respuestas.
Muy amable. ¿Hay alguna otra duda o comentario? Ok. Aquí hay otra mano levantada, pero al parecer ya la bajaron. Ok. Y pues no hay más comentarios. No sé si... Ok, aquí Gilberto Pichardo. Ya está habilitado su micrófono, Gilberto. Hay que desmutearlo. Gracias, buenas tardes. Ya Habla lo escuchamos. Gilberto. ¿Sí me Buenas escuchan? tardes. Tengo algunas dudas. Sí, adelante. Es también referente a los abanicos. Las rejillas me comentaba que el CFM debe de ser, vaya, equivalente, ¿no? A lo que tiene el abanico. Así es. Las rejillas que ustedes venden ya vienen acondicionadas para que no le peguen al CFM, ¿no? O sea, nosotros ya Sí. compramos un ventilador con rejillas y junto con el kit del filtro, el CFM entonces que traen en la hoja de datos no cambiaría o también tendríamos que fijarnos en esa parte. Por ejemplo, se venden en lo que es el abanico con la rejilla y se vende lo que es la rejilla para salida de aire. Lo que debemos de cuidar nosotros, que si el ventilador con filtro que pongamos es, por ejemplo, de 35 CFM, que la rejilla extractora cumpla con ese mismo número de CFMs. No es válido poner un abanico más grande y la rejilla de extracción más pequeña, porque lo único que haríamos es reducir el caudal del aire y tal vez el abanico, al estar inyectando más aire que el que sale, pues elevaría su amperaje y se calentaría más de lo normal, disminuyendo su vida útil, ¿no? Sí, correcto, pero si ocupo la rejilla y el ventilador, entonces sí puedo obedecer al CFM que me venden ustedes como fabricantes, ¿no? Así es, Ah, ok. sí. Otra, ¿cuál sería el criterio, Inge, para el uso de un aire acondicionado? O sea, Ok, ¿cómo yo puedo diferenciar si ocupo un ventilador o un aire acondicionado? muy bien. Bueno, nosotros, para lo que es acá en los estados del norte, donde el calor es muy al límite, por ejemplo, ahorita estamos a 45 grados. De ahí ya de entrada ya estamos 10 grados arriba de lo que los fabricantes de componentes eléctricos y electrónicos establecen. Entonces, debemos de conocer, antes de hacer sugerencia de un equipo de ventilación, debemos de conocer en el área donde va a estar instalado el gabinete. Si nosotros sabemos que en esa área las temperaturas son muy extremas, eh, debemos de saber qué tanta contaminación por polvo puede haber, las temperaturas máximas y debemos de tomar en consideración qué componentes están dentro del gabinete. Si nosotros sabemos que dentro de ese gabinete hay mucha generación de calor o hay mucho equipo de control, tenemos que tomar en consideración qué tan vital es ese proceso para la línea y qué implicaciones nos causaría que ese gabinete o que fallara por temperatura. Entonces, nosotros tenemos dentro de la página en Ben Hoffman un calculador de aires acondicionados donde nos solicita lo que es la temperatura promedio del medio ambiente y lo que es la generación de calor, y ya nos hace sugerencia de si es un equipo de bucle cerrado, que son los climatización, o si es un equipo de bucle abierto, como son los de aires acondicionados. Si te das cuenta, nosotros como Hoffman tenemos
abanicos de hasta 14 pulgadas que nos generan 250 CFM como máximo. Entonces, si nuestra generación de calor necesita más flujo de aire que 250, o sea, donde ya un abanico no es suficiente para extraer el calor generado, ahí sí se sugiere la instalación de un aire acondicionado o un sistema de bucle cerrado, ¿no? Bueno, para responder a tu pregunta a corto plazo, debemos de conocer lo que es el área, debemos de conocer qué tanta contaminación por polvo y debemos de tomar en cuenta las dimensiones del gabinete. Muchas veces el gabinete es muy pequeño y la generación de calor es muy grande y nos pide que pongamos un abanico de 14 y decimos, oye, pues si este abanico no lo puede albergar el gabinete, pues ahí se toma en consideración el criterio y se pone un aire acondicionado pequeño. Son diversos factores que debemos de tomar en cuenta. Ok, gracias, Inge. ¿Se puede otra pregunta? Sí, adelante. ¿Qué tan recomendable es usar 2 ventiladores? Por ejemplo, que yo ocupe, no sé, 200 CFM, el caudal del aire, y por aquí veo que uno es de 159, poner otro igual de 159, ahí matemáticamente o así, vaya, visualmente ya estoy superando más de los 300, ¿no? ¿Qué tan recomendable es hacer algo así? Obviamente el filtro también debería de tener su equivalencia, ¿no? Es válido mientras conserve lo que es la equivalencia de lo que es la salida del aire. Imagínate si tú dices, oye, mi gabinete, mi generación de calor ocupa 200 CFM de flujo de aire. Voy a poner 2 abanicos. Pero encontré que con los 2 abanicos doy 320 CFM. Entonces, la rejilla de salida o de extracción del aire debe cumplir también en esa misma proporción de 320, poner doble rejilla. También se recomienda mucho hacer hay una técnica que se llama de Z para el montaje. ¿Qué quiere decir? Si el abanico que está suministrando aire dentro del gabinete está en la parte inferior, lateral, lo que es la rejilla de extracción debe estar en la parte superior, lateral contraria, como formando una Z para provocar que dentro del gabinete se genere un efecto Venturi y que lo que es la generación de calor salga de manera natural por la rejilla de extracción. En la parte contraria, ¿verdad, Inge? Si pongo De la parte arriba contraria al izquierda, abanico. abajo derecha, ¿no? Por ejemplo. Así es. Sí, Ok, siempre buscando cumplir como una Z para el flujo del aire. Ok, Inge. Otra pregunta, Inge, si es posible. Sí, Me llamó un adelante. poco la atención lo que comentaba de la automatización o que sea constante el ventilador. ¿Esto cambia en algo el cálculo que, bueno, conozco la herramienta de Hoffman, de la página de Hoffman? ¿Cambia el cálculo ahí? O sea, no sé si me explico. No, sí te entiendo lo que vas. Simplemente aquí lo que es la herramienta te toma en cuenta cuando tú le pones la temperatura de operación, por ejemplo, que esté en 40 grados y la temperatura óptima que debemos de llegar, el set point es de 35, pues la herramienta te va a dar un valor de ventilador. Pero ¿qué es lo que pasa si la temperatura de operación está de 35 para abajo? Pues quiere decir que no ocupas el ventilador y es válido pues tener apagado el ventilador. Entonces no afecta el tener automatizado con un termostato el funcionamiento del abanico. Entonces, esto sería más que nada como para Alargar aumentar la la vida vida útil, útil. ¿no? Del ventilador. Así es. Y reducir consumos energéticos. Actualmente todas las empresas están buscando
el aprovechar más la energía y el disminuir pérdidas de energía y el tener el sistema de enfriamiento funcionando cuando los equipos no lo requieren, pues sí, sí sería algo considerable en pérdidas de energía. Ok, Inge. No sé si pueda o haya tiempo para otra pregunta. Sí, adelante, sin problema. Si el equipo que digamos más débil soporta, por ejemplo, una temperatura de 50 grados centígrados, ¿es correcto tener este set point? Como el equipo más débil. Ajá, supongando como el ejemplo que daba el compañero anterior, de alguna tarjeta de entradas o salidas que, no sé, soporta a lo mejor hasta 50 grados centígrados. Entonces sería el Yo puedo... equipo más robusto porque aguanta más temperatura, porque hay equipos que yo entendería más débiles que a menor temperatura se alarman. Hay tarjetas PID que a más de 27, 28 grados ya no funcionan. Entonces, para mi punto de vista, eso es un equipo débil. Ok, sí, de acuerdo. Pero si tenemos, por ejemplo, el equipo que se calienta, o bueno, que soporta menos Más temperatura, menos temperatura es el de 50, ¿podemos tomar ese set point? No sé si es claro. ok. Supongamos que no hay un equipo dentro de ese tablero que aguante o que pida que sea menos temperatura. A menos temperatura. Ajá. Bien. Que supongamos que esa tarjeta que le doy de ejemplo aguanta 50 grados y hasta Ok. ahí, ¿no? No hay Sí, otro que tenga un daño con una temperatura mayor. bien. Si nosotros vemos, por ejemplo, si estamos en Bajío y vemos que el equipo soporta 50 grados y sabemos históricamente que en el Bajío nunca se llegan a esas temperaturas, pues no se requiere de un sistema de aire acondicionado, más simplemente sí se recomendaría poner una rejilla para lo que es la salida de la generación de calor. Pero, por ejemplo, si nosotros sabemos que acá en el norte, que tengas el equipo que te soporta 50 grados y con la temperatura ambiente de 50 grados que se llega a dar en algunas ocasiones, sí, tal vez sería recomendable poner un sistema de ventilación. El ejemplo de la rejilla, Inge, ¿sería rejilla sin ventilador? Sí, Suponiendo solamente que... para que salga la generación de calor contenida dentro del gabinete, porque el gabinete se comporta de la siguiente forma. Si tú no lo tienes con un flujo de aire o con una salida de aire, se comportaría como un horno, como Sí, lo claro. tienes con las puertas cerradas y estás teniendo, digamos, un equipo que está generando calor, calor, calor hasta el más mínimo componente que digas tú, un relevador, un contactor, lo que es la bobina, está generando calor, por más mínimo que sea, pero si no tienes la salida de calor habilitada, pues se va a contener y se va a ir sumando dentro del gabinete hasta llegar al momento en que se te empiecen a disparar las protecciones por calor. Sí, claro. Me ha tocado muchos clientes que dicen, oye, pues empezó a fallar y abren la puerta y ya deja de fallar. Entonces, eso quiere decir que dentro de ese gabinete hay una generación de calor y esa generación de calor no, pues no tiene salida hasta que llegan y ellos y abren la puerta. Ok. No sé si pueda compartir un comentario que me hizo en algún otro curso de ventilación. Me ¿Sí? comentaba, Inge, que si la temperatura que queremos tener dentro del tablero era, mm, era mayor a la temperatura ambiente, yo podía tener un ventilador. Si la temperatura que yo quería tener dentro del tablero era inferior a la temperatura ambiente, ya necesitaba un bucle cerrado, un aire acondicionado. ¿Cómo vería este comentario? ¿En qué es correcto? Es correcto, pero como les comento, aquí es cuestión de lo que es de criterio.
Debemos de aplicar el criterio en qué zona vamos a instalar nuestros equipos y debemos de aplicar el criterio de conociendo los componentes del gabinete, si es necesario una ventilación o si es necesario un equipo de refrigeración. Ok. Aquí es tener mente abierta y aplicar criterio. Muchas gracias, Inge, por el apoyo. Serían mis dudas. Adelante. ¿Alguna otra pregunta, duda o comentario? Ok. De mi parte, Ay, muy bien. Vamos a dar oportunidad a esta manita levantada de Diego Pérez para ya finalizar el webinar. Sí, Diego, está habilitado su micrófono. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, adelante. ¿Qué tal, Inge? Gracias, muy, muy amable. Su explicación estuvo bastante interesante. Muchísimas gracias por todas las dudas que ha respondido a los participantes en este webinar. Yo tengo una pregunta con respecto a la parte de filtración. Sí. Los filtros, ¿cada cuánto se recomiendan cambiarse? Es decir, la misma hoja de especificaciones nos arroja un promedio, o cada cuánto usted recomendaría que se haga una limpieza, Bien. del filtro o un cambio del filtro. Bueno, los filtros de nuevos vienen con un diseño o con el grosor necesario para cumplir con el caudal necesario para su dimensión. Por ejemplo, un filtro de una rejilla de 6 pulgadas que su caudal es 35 cfm, pues a lo mejor con el paso del tiempo se va a ir llenando de polvo, de partículas, y su flujo de aire va a disminuir. Entonces, nosotros debiéramos de ayudarnos de una herramienta que se llama un anemómetro y estar midiendo que a la salida del filtro tengamos el caudal original. Si nosotros sabemos que el caudal de aire se disminuyó, quiere decir que ese filtro ya se encuentra sucio o saturado. Muchas veces con el solo hecho de sacudir el filtro o lavarlo, esto se soluciona. Pero si nosotros viéramos que no, pues ya sería necesario el cambio de filtro. No sé si esa sea tu pregunta. Sí, de acuerdo, Inge. Otra pregunta. Había comentado de lo que era la parte de la forma Z, hacer una Z con los ventiladores. Así es. Si no entendí mal, o si entendí bien, se puede colocar un ventilador que inyecta aire en la parte de abajo, y Así aparte es. por la parte de arriba se tiene que colocar el extractor. O la rejilla de salida de aire. Ok, y todos esos tienen que ser con la referencia del mismo CFM, ¿no? Así es. Sí, me ha tocado ver clientes que por la naturaleza de su proceso no es posible cumplir con este procedimiento y ponen lo que es en la misma pared, en la parte de abajo, el abanico, y en la misma lado ponen la rejilla en la parte superior. Entonces, haciendo alusión al flujo del aire, se inyecta aire frío por la parte de abajo y todo lo que es el calor no tiene un flujo natural como debiera de ser, y es cuando los sistemas de ventilación ahí ya no les funcionan. Empiezan a tener, por experiencia, he sabido de clientes que empiezan a tener problemas con sus componentes. Hay otros clientes que no se quieren arriesgar y ponen lo que son las rejillas de salida de aire sobredimensionadas a lo que es el suministro del ventilador,
Hay muchos clientes que las ponen en las puertas frontales, las rejillas y el ventilador en la parte de abajo. Ahí, como les digo, es cuestión de criterios, de saber qué componentes tiene cada gabinete y conocer la naturaleza del proceso. De acuerdo. Muchísimas gracias, Inge. ¿Alguna otra duda o comentario? Ok, al parecer ya no hay más manos levantadas, ni preguntas en el chat, ni en sección de preguntas y respuestas. ¿Algo con lo que gustes finalizar, Antonio? Bien, les comento, todos estos gabinetes ya se encuentran de stock en los diferentes almacenes del grupo APSA, con la garantía de tenerlos a corto tiempo de entrega. Si alguno no lo llegamos a tener, tengan la certidumbre de que estos gabinetes se encuentran en territorio nacional y no se debe de exceder a más de 8 o 10 días de tiempo de entrega. Entonces, para que los consideren en sus proyectos y que tengan la certidumbre o garantía de que están disponibles en todo momento. Sí, perfecto. Bueno, ¿algo más? con esto finalizaríamos esta presentación. Espero que se hayan atendido todas sus dudas y si les surge alguna más duda o comentario, pues en la presentación de este webinar está mi correo en el cual me pueden contactar de forma directa. Ok, pues muchas gracias. Por aquí teníamos una pregunta de Gerardo Monreal acerca del catálogo. Ahí en el chat van a poder encontrar el link de donde pueden descargar el catálogo de AXA Express de Hoffman. Y les comentamos que estamos en proceso de renovar todos los catálogos, por los que les recomendamos más que nada consultar con su ejecutivo de ventas y o con los product managers de grupo APSA de estas soluciones. También en el chat les dejamos el link para que se registren en la próxima sesión en la cual vamos a ver específicamente los gabinetes de la línea IS para que nos acompañen, que se registren de una vez y nos vemos la próxima semana también en un horario de las 5 de la tarde. Por ahí aparece la fecha en la que los tendremos y agradecerles a todos ustedes por su asistencia, que tengan excelente tarde y gracias a Antonio Robles, Product Manager de Inven Hoffman para Grupo APSA por esta presentación. Bueno, gracias Inge, de nuevo, perdón que interrumpa. Nada más ¿nos podría compartir sus números de contacto, Inge, para cualquier cotización o algún apoyo que necesitemos, por favor? Bien, si tienes con qué anotar, mi número de contacto con el cual cuento con WhatsApp es 6622-568666. Lo repito para que lo anoten, es 6622-568666. Ahí pueden mandarme sus dudas, comentarios y si en un futuro llegan a tener alguna necesidad, igual lo atiendo de manera inmediata al momento de recibirlos. De acuerdo, muchas gracias por su presentación. Que tenga una buena tarde. Hasta luego. Buena tarde para todos. Hasta luego. Gracias, hasta luego.